Continuamos con la tercera clase de HTML. Hoy vamos a hablar de los elementos en línea y los elementos en bloque. El lenguaje HTML clasifica todos los elementos en dos grupos, ¿sí? Aquellos que son elementos en línea y los que son en bloque, como decía. La principal diferencia entre estos dos tipos de elementos es la forma en la que ocupan el espacio disponible de la página. ¿Sí? Los elementos de bloque siempre empiezan en una línea y ocupan todo el espacio disponible hasta el final de esa línea, aunque sus contenidos no lleguen hasta el final de la línea. ¿Se entiende? Por otra parte, los elementos en línea solo ocupan el espacio necesario para mostrar su contenido. Vamos a ver el ejemplo que tengo en pantalla. Acá yo tengo programada, como verán, una página en donde escribo el título, escribo un párrafo, ¿sí? Este es un elemento en bloque, a lo que me refería. ¿Por qué? Porque por más que yo esté escribiendo un párrafo corto, ¿sí? El espacio que va a reservar el navegador es hasta el final de la línea. Veamos el ejemplo y se los muestro directamente ejecutándolo desde el Chrome. A ver. Acá está. Voy a abrir inclusive, ya que tenemos espacio, de mi editor de texto. Bien. Acá estamos mostrando en la parte superior el título. ¿Ven? El ejemplo de elementos. Bueno, ¿qué más? Párrafo, lo encontramos acá arriba. Todo el espacio restante de este renglón queda reservado para este párrafo. Es un bloque. Y en el segundo lugar escribimos una referencia, ¿sí? Un hipervínculo. Ven que yo señalo sobre los enlaces, son elementos en línea, dice. Bueno, y la parte restante a continuación de este renglón, si bien yo ahora no tengo nada escrito, pero no está reservado para este texto, como ocurre acá arriba. ¿Y cómo lo demuestro? Lo demuestro en este tercer renglón, en donde escribo un párrafo, y dentro del párrafo agrego un enlace, ¿sí? Entonces, ven que yo el enlace lo puedo meter en medio de un párrafo, ¿sí? Porque el párrafo, porque el enlace, quiero decir, no ocupa todo el renglón. En cambio, en el párrafo se reserva todo el largo. Y el enlace funciona. Vamos a probar. Enlaces son elementos en línea. Hago clic, voy a Google, ¿sí? Dentro de un párrafo tengo un enlace, hago clic y me manda a Google también. Tengamos en cuenta, ¿sí? Que la mayoría de los elementos de bloque pueden contener en el interior, entonces, elementos en línea, como lo vemos en el ejemplo. Y otros elementos de bloque también, Ahora, los elementos en línea solo pueden contener texto u otros elementos en línea. En otras palabras, un elemento de bloque no puede aparecer dentro de un elemento de línea. En cambio, un elemento en línea puede aparecer dentro de un elemento de bloque y dentro de otro elemento en línea. Estructurar un texto. La forma más sencilla de estructurar un texto consiste en separarlo por párrafos. Además, HTML permite incluir títulos y subtítulos que delimitan cada una de las secciones dentro del texto, ¿sí? Por ejemplo, los párrafos. Una de las etiquetas más utilizadas en HTML es la etiqueta P, ¿sí? La que estoy mostrando en este momento en pantalla, que va a permitir definir los párrafos que forman el texto de una página. Para delimitar el texto de un párrafo se encierra, como vimos, entre la etiqueta P. Ahora, para alinear el párrafo, ¿de qué manera podríamos hacerlo? Bien, se hace de la siguiente manera. Acá en pantalla yo les muestro los 4 tipos de alineaciones, ¿sí? Conocidos. Lo que sería la alineación a la izquierda, el tipo de centrado, la alineación a la derecha o el texto justificado, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, obviamente, es aplicar, ¿sí? Acá tenemos align igual left dentro de la apertura de la etiqueta de párrafo. Entonces, se los voy a hacer yo en el ejemplo que tengo acá en mi editor. Por ejemplo, si yo quisiera este primer párrafo, que acá tengo 2 párrafos, ¿sí? Los voy a separar por un renglón para que se vean bien. Y podría poner, por ejemplo, en mi primer párrafo, que dentro del mismo signo
pongo align igual y le voy a poner, no sé, me gustaría centrarlo, así que vamos a poner center, ¿sí? Y el párrafo continúa todo igual. A ver, lo voy a grabar, voy a ejecutar mi ejemplo. Vean, se centró en el medio del navegador el primer párrafo. Recordemos que el navegador lo centra en todo este ancho, pero si yo achico, vean esto, lo va acomodando siempre al centro. Siempre lo ubica en el centro. Y así lo mismo, digamos, al segundo le podemos dar, si queremos, también una alineación a la derecha. ¿Qué significa derecha en inglés? Right. Lo grabamos, un doble clic, y está alineado a la derecha. ¿Ven? Que comienza desde acá. Si yo me voy para allá, me lo va llevando cada vez más a la derecha. El de arriba lo centra y el de abajo me lo lleva siempre del lado derecho. Y si baja, ven, siempre al derecho. Esta es la forma que tenemos de alinear nuestros párrafos. Ahora los voy a dejar con la actividad número 3. En la actividad número 3, ¿sí?, les voy a pedir lo siguiente. Van a tener que crear una página web con la estructura previamente trabajada, la forma que estuvimos viendo, y la página va a tener que mostrar un texto con 4 párrafos en donde van a tener que aplicar un tipo de alineación en cada uno de ellos. Simplemente lo que acabamos de ver en este ejercicio. Bueno, ahora les voy a comentar el tema de las etiquetas de títulos de sección. Las etiquetas que definen los títulos predeterminados en HTML son H1, H2, H3, H4, H5 y H6. Se escriben de la siguiente manera. Acá tenemos la etiqueta de título H1. La etiqueta H1 es la de mayor importancia y por lo tanto se utiliza para definir los titulares de la página. La importancia del resto de las etiquetas es descendiente, de forma que la etiqueta H6 es la que se utiliza para delimitar las secciones menos importantes de la página. Yo voy a escribir acá, por ejemplo, título 1, porque le voy a poner como título 1, ¿sí? Y voy a poner todos los demás. Acá tenemos hasta H6. Vean cómo muestra el navegador los 6 títulos disponibles, predeterminados. ¿Ven? Lo maneja en una estructura, en un tamaño predeterminado y los escribe de esta manera. Es importante, ¿sí?, tener en cuenta, ya lo vamos a ver más adelante, el tema de lo que vamos poniendo en H1, porque H1 podemos tener uno solo en nuestra página, y es fundamental porque es muy tenido en cuenta por los buscadores, ¿sí? Cuando empiezan a indexar y a preparar sus páginas para poder mostrar rápidamente en las búsquedas, se fijan el título de H1 para mostrar ese contenido. Así que, ojo a tener en cuenta lo que uno va poniendo ahí en la propia página, ¿sí? Finalmente, en la clase de hoy, les voy a contar rápidamente el tema de dar, por ejemplo, ir hacia abajo en un párrafo. Ustedes vieron que en el párrafo, para incluir una línea nueva, es complicado porque el párrafo lo hace todo a continuación. Acá en pantalla estamos viendo, por ejemplo, un párrafo. Vamos al renglón de abajo, pero el navegador lo hace todo a continuación. Entonces, para esto vamos a utilizar la etiqueta BR. Es una de las pocas etiquetas especiales de HTML. La particularidad de esta etiqueta es que es una etiqueta vacía, es decir, que no encierra ningún texto. De esta forma, la etiqueta se abre y se cierra en forma consecutiva. De esta manera, miren. Escribimos el párrafo, ¿sí? Acá tengo un ejemplo en donde pongo, este primer párrafo no contiene saltos de línea ni otro tipo de espaciado. Lo abro y lo cierro con la etiqueta P, simplemente, a diferencia del segundo párrafo en donde voy poniendo saltos de líneas. ¿Ven? El BR barra se abre y se cierra automáticamente, o sea, no tengo que poner un BR de apertura y un BR de cierre. Vean lo que ocurre cuando lo ejecutamos. Ya nos da el Enter, como quien dice, en el párrafo que estamos viendo en pantalla. Finalmente, les cuento, para insertar espacios en blanco,
¿sí? HTML no muestra más que un espacio en blanco, digamos, entre palabras. O sea, para poder incluir espacios en blanco adicionales, tenemos que sustituir cada nuevo espacio por en blanco por el texto ampersand NBSP. Sería así. Tendría que venir, por ejemplo, si yo quisiera, después de la palabra este, ¿sí? Y antes de la palabra primer, si yo quisiera que hubiese más de un espacio, ¿sí? Tendría que... ¿Por qué? Miren, voy a poner acá, voy a dejar un montón de espacio. ¿Ven? Yo esto lo voy a grabar, lo voy a ejecutar y no me respeta esa cantidad de espacios que puse. Solamente me pone un solo espacio entre palabras. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer como les decía recién. Tengo que poner el ampersand, que es este símbolo, y luego ponemos NBSP. Miren esto. Ahí lo grabo. A ver si se llega a interpretar que hay dos espacios. ¿Ven? También podríamos poner separados con punto y coma. Vamos a hacerlo así. Para que ustedes vean cómo aplico la cantidad de espacios. ¿Ven? Pero es la forma, digamos, que hay que hacerlo, digamos, en HTML. Si no, no hay forma de agregar más cantidad de espacio entre palabra y palabra. Bueno, espero que se haya comprendido lo que vimos hasta acá. Así que damos corte entonces a la clase número 3.